Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos, dándole gracias a nuestro Padre Eterno porque nos permite una vez más poder conectarnos a través de este medio y poder conversar un poco acerca de su palabra. Así que saludos y bendiciones para todos. Muchas veces no tengo el momento de saludarlos uno por uno, pero a todos les doy un abrazo con todo mi cariño, con todo mi respeto, procurando en esta unión que tenemos ustedes en casa, yo en casa, procurando que podamos conversar, aunque aparentemente es un monólogo. Ustedes a través de sus mensajes, muchas personas me ayudan cuando digo algo, pues esas personas anotan uno, dos, tres, que eso ayuda muchísimo a las otras personas que están también conectadas. Así que un abrazo para todos. Hoy vamos a continuar de alguna forma dándole o siguiendo el tema que iniciamos la semana pasada. Hoy voy a hacer una especie de un paréntesis del, no le voy a dar, le vamos a dar continuidad al mensaje, pero donde finalizamos el domingo pasado, primero hacemos un recuento para hablar de algo que considero importante y que a su vez nos va a dejar una enseñanza para que nosotros podamos visualizar este nuevo año, porque estamos iniciando este año y siempre cuando se inicia un año, pues hay nuevas ideas, es un comienzo, este año sí lo voy a hacer, este año lo voy a lograr, y por eso le damos gloria a Dios por esas expectativas que tenemos todos. Fíjate, el domingo pasado iniciamos un tema que lo llamamos, voy a comenzar el recuento rapidito por la hora, cómo convertir eso que llamamos pérdida en ganancia. ¿Cómo pasar? ¿Cómo hacer esa transición? Sobre todo en mi mente. Recuerde que Pablo dijo, si cambiamos nuestra manera de pensar, automáticamente cambia nuestra manera de vivir. Claro, es un proceso porque tampoco es que cambiamos de manera de pensar de la noche a la mañana, sino que se inicia un proceso en nuestro interior, consciente e inconsciente, para lograr alcanzar eso, que cambiar nuestra manera de pensar para que nuestra manera de vivir pueda también, por consiguiente, hacer lo mismo. Entonces, decíamos que en la cotidianidad nosotros siempre hablamos de pérdidas o de ganancias. Cuando tenemos una reunión donde no comienza la hora, nosotros decimos estamos perdiendo el tiempo. Cuando alguien nos convoca para algo y no asiste, esa persona nos hizo perder el tiempo. Siempre estamos hablando de tiempo. Inclusive los contables tienen pues dentro de sus conceptos un estado de ganancias y pérdidas, y todos los que de alguna manera nos movemos en el área comercial siempre decimos, bueno, esto nos dio ganancias, esto nos dio pérdidas. Sin embargo, siempre estamos, si nosotros hacemos, como dije el domingo pasado, un pequeño recuento sentados y analizamos un poco sencillo de lo que fue el año 2025, podemos decir que hubo ganancia, nos inclinamos a que hubo ganancia. Y si hubo ganancia, no hubo pérdidas. Si hubo ganancia, no hubo pérdidas. Entonces, también dije en esa oportunidad que alguien dijo que la última o la única puerta que se cierra y nunca más se vuelve a abrir es la puerta del ataúd. También hablé de una conversación que vi en una entrevista que se le hizo a una persona sobre aquellos que les hablé del 1.000.000 de euros y luego los 10 millones de euros. Te doy 1.000.000 de euros, ¿qué harías tú? Bueno, yo lo invertiría porque yo sé lo que tengo que hacer. El otro dijo, bueno, si te doy 10 millones de euros, pero hasta hoy vives, ¿qué harías tú? Y el hombre dijo, no, yo no lo aceptaría porque en vida yo puedo de alguna manera ganarme mucho más que eso. Entonces dije,
que si nosotros tomamos un poquito así de esta anécdota, tomamos un poquito y lo colocamos como en el tapete, cada día nos despertamos sobre un colchón de 10 millones de euros. Es decir, si tenemos la mentalidad de que nuestra vida vale muchísimo más que eso, lo valioso que es nuestra vida, entonces tendríamos ese colchón. Vamos a tener este colchón, de acuerdo a esta entrevista que les mencioné, vamos a tener este colchón, un colchón de 10 millones de euros. Sobre ese colchón voy a dormir, sobre ese colchón me voy a despertar, porque mi vida es mucho más valiosa que eso. Y así comenzar un día o cada día pensando en lo valioso que es mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis familiares, y así sucesivamente tendremos mentalmente un deseo cada día mayor de hacer las cosas mejor que como la hicimos. No competir con otros, nuestra competencia somos nosotros mismos. Ahora bien, también dije que tomando en cuenta todas estas cosas, la pérdida propiamente dicha no existe, porque es posible que en esta transacción o cualquier transacción que hagamos, puede ser que no veamos la ganancia en el momento, pero a su tiempo Dios nos mostrará qué nos ganamos en ese momento. Y yo dije que para entonces recorrer esta transición, yo les iba a dar varios puntos bien interesantes. Y el primero fue enfocarnos en lo que podemos ganar y no en lo que aparentemente hemos perdido o hemos dejado atrás. Puse el ejemplo de Abraham, donde cuando Dios lo llama, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera se la había mostrado. Es decir, que el Señor Abraham, o Abraham en ese entonces, cambió algo que podía ver, donde estaba posesionado. No tan solo tenía la posición, sino que él estaba posesionado de una tierra, de una familia y de una herencia tangible, visible, palpable, por algo que se le prometió que se le iba a dar. Ni siquiera fue algo, bueno, un intercambio. Te cambio algo que tú tienes por algo que yo tengo, físicamente hablando, sino que Dios le dijo, te cambio lo que tienes por lo que yo te voy a mostrar. Es decir, Él cambió algo tangible, palpable, sobre el cual tenía una posesión, por una promesa. Y dije en esa oportunidad que ningún inversionista hace una cosa de eso. ¿Quién cambia algo que tiene por algo que ni siquiera ha visto? Indudablemente se necesitaba una acción de fe. Por eso se habla mucho de la fe de Abraham. Pero de eso no es el punto. Lo que quiero es que para pasar esa transición de lo que nosotros creemos que es pérdida a una ganancia, tenemos que enfocarnos en lo que podemos de facultad, podemos ganar, y no en lo que aparentemente hemos perdido o hemos dejado atrás. Y así, eso es lo que nos va a impulsar en este nuevo año y en los años venideros, si tenemos ese enfoque, ¿ok? Bueno, pues vimos la promesa de Abraham que tenía 7 cosas, usted las puede leer allí en el capítulo 12 del libro de Génesis. Entonces, Abraham entonces se enfocó en lo que podía ganar, no en lo que aparentemente estaba perdiendo, que era la tierra, la familia, la herencia. Entonces dijimos que esa misma promesa de alguna manera fue transferida a nosotros por el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario, de acuerdo a lo que establece Gálatas capítulo 3, donde dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que sea colgado
de un madero para que la bendición de Abraham nos pudiera alcanzar. Entonces, hubo una transferencia espiritual después de la cruz. Hubo una transferencia. Eso de Abraham fue transferido de alguna manera a nosotros. Por supuesto, tenemos que creerlo. Tenemos que creer que nosotros también podemos dejar algo tangible por algo intangible, porque Dios así nos los ha prometido, creyendo en su promesa. En segundo lugar, les hablé en esa oportunidad, yo les dije, les di como una especie de pensamiento, les dije, tal vez no obtendremos toda la ganancia que queremos, pero convertiremos nuestro entorno en lo que queremos. ¿Lo ves? Ya eso es ganancia. Ya eso es ganancia. En segundo lugar, les hablé de que hay que creer en sus promesas y prepararnos para que ellas se manifiesten, es decir, para recibirlas. Porque a veces decimos, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, y amén a esa palabra, pero nosotros no nos preparamos para, y le puse el ejemplo de aquella sequía que hubo en un determinado pueblo. Los pastores llamaron a orar para que la sequía se terminara. Todos asistieron a un recinto de ese lugar, pero el único que llevó paraguas fue un niño. Es decir, ese niño dijo, si vamos a orar por lluvia para que se termine la sequía, yo voy a ir preparado. Entonces, les hice el énfasis, le puse el ejemplo de Noé, que la Escritura dice que él, cuando fue advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor preparó. Él se preparó y esa preparación le sirvió para salvarse él, salvar a su familia, condenar al mundo y heredar y recibir lo que la Escritura llama la justicia que viene por fe. Entonces, en resumidas cuentas, dije en esa oportunidad, si voy a orar por algo, voy a creer en ese algo. Voy a esperar ese algo por lo cual estoy orando. Y voy a prepararme para recibir ese algo. Yo recuerdo hace muchos años cuando mi esposo y yo estábamos iniciándonos pues en el conocimiento de la palabra. Mi esposa me dijo, yo quiero un comedor nuevo, con ceibó, con vitrinas, 6 sillas tapizadas y tal y qué sé yo. Y yo la miré, me sonreí y le dije, bueno, si vas a orar por eso o quieres eso, tienes que abrir espacio. ¿Cómo que abrir espacio? Bueno, tienes que prepararte para recibir lo que quieres recibir. Y ella me dijo, sí. Y mientras tanto comemos en el piso, yo le dije, exactamente. Porque te estás preparando para recibir lo que quieres. Tienes que abrir espacio. Cuando nosotros oramos por algo, no abrimos espacio. Bueno, eso viene después. Dije también que no es la oración que yo hago, sino que es la oración que Dios pone en mí para hacer, para que se alinee lo que Dios quiere para mí, lo que yo quiero, que esté preestablecido, para que eso es preestablecido por Dios se pueda manifestar, para que haya una alineación entre Dios hombre y lo establecido por Dios se manifieste. Fíjate, no es que, no te preocupes hermano, ahorita mismo vamos a orar por eso. No se trata de que yo haga la oración, sino que yo alinee mi oración, mi deseo con el deseo de Dios. Hay una alineación, Dios hombre, hombre Dios, y así viene la manifestación. Muy bien. Bien, hoy como les dije voy a hacer un paréntesis. No voy a hablar del punto número 3, sino que voy a hablar de esto que acabo de decir,
lo preestablecido por Dios. Lo preestablecido por Dios. Algo oído. Comienza el mensaje. Lo establecido por Dios en la eternidad ha de manifestarse en su tiempo, pero el hecho de que esté establecido no significa que esté manifestado. Repito, lo que está establecido por Dios o preestablecido en la eternidad no significa que esté manifestado. Dios tiene preestablecido muchísimas cosas que han pasado años, siglos, y no se ha manifestado. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, tal vez no sea por eso, pero si queremos ver que lo que Dios estableció en eternidad se manifieste en nuestro tiempo, tenemos que concordar con lo que Él preestableció. Esto no es nada, absolutamente nada fácil. No lo es. Pero hoy quiero que lo veamos. Yo quiero que hoy lo veamos. Porque como dije antes de finalizar el año, si queremos que lo imposible humanamente suceda, tenemos que comenzar a hablar de lo imposible. También dije en una oportunidad, y lo repito hoy, que la seriedad, el mensaje del profeta, su simbología, su significado, está en la moral del profeta, en la moral del predicador, en la moral del que ora. Ahora bien, no podemos esperar que en un 100% de lo que nosotros predicamos lo vivamos, lo he dicho y lo mantengo. Yo no vivo un 100% lo que predico, pero procuro en el 100% de vivirlo para que esto se pueda manifestar. Nada fácil, absolutamente, porque las cosas no se dan como a veces nosotros queremos, pero lo importante es que aprendamos a alinear. Nada fácil, señores, lo que voy a enseñar hoy no es nada fácil, pero voy a hacer ese paréntesis, porque si no hablo de esto, entonces me puede reclamar Dios. Oído. Entonces, número 1, enfocarnos en lo que en lo que podemos ganar y no en lo que hemos perdido o lo que aparentemente creemos que hemos perdido. Escúchame. Y el otro es creer en sus promesas y prepararnos para recibirlas. Entonces, el paréntesis lo voy a establecer conforme a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Comenzamos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso lo hemos repetido por años, especialmente los que predicamos gracia. Lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y siempre nos estamos dando cabezazo nosotros mismos, porque el afán, la ansiedad, la angustia nos roban el reposo. Otra vez. El afán, la angustia, la ansiedad por obtener las cosas ahora nos roban el reposo. Y si nosotros no estamos en reposo, no estamos viviendo la gracia, porque la gracia se basa en reposar en las obras hechas por Dios, que en su tiempo han de manifestar. Cuando hablo de reposar, hablo no de cruzarme los brazos y montar los pies sobre el escritorio. Es reposar. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en reposo. Aunque mis sentimientos, mis emociones y toda la parte psicoemocional mía esté alterada, esté angustiada, pero que esa angustia
esa ansiedad, ese desorden mental que puedo tener, no supere, no prevalezca sobre el reposo, sino que el reposo pueda de alguna manera absorber la angustia, absorber las ansiedades y poder entrar en el reposo donde las cosas de Dios van a ir alineándose, porque son preestablecidas por Él. Nada fácil, nada fácil. Ahora bien, vamos a tomar dos historias de dos hombres, entre ellos Abraham, pero vamos a acelerar por el tiempo. En el capítulo 22, oído, del libro de Génesis, hay una historia poco peculiar, pero que la vivió Abraham. Ya tenía como Abraham, ya estaba su hijo Isaac. Dios le habla en un determinado día y le dice, Abraham, y él contestó, heme aquí, manifestando, estoy listo, háblame, como un soldado que está listo para recibir y hacer las órdenes de su superior. Abraham, y él dijo, heme aquí, toma a tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Al monte que yo te mostraré. Ve nuevamente, o sea, era Dios tratando con un hombre que no era que le decía, agarra a tu hijo, a quien puedes tocar y tal, y vete a un lugar que él ni siquiera sabía cuál era. Pero Dios le dio las coordenadas, las indicaciones. Y le dijo, vete a tierra de Moriah y ofréceme a tu hijo allí, en ese lugar. En ese lugar que yo te voy a mostrar, me vas a ofrecer a tu hijo. Dios le está dando unas coordenadas, mostrando lugar, tiempo, espacio. Es importante que veamos esto, porque Dios preestableció un lugar, preestableció un tiempo y preestableció el espacio dentro de ese tiempo y el espacio dentro de ese lugar. Y dice la Escritura que Abraham fue al lugar que Dios le dijo y llegó al lugar donde Dios le dijo y estableció en ese lugar un altar. Vaya siguiendo los pasos. Este es el escenario. Entonces, de alguna manera, escuche, Dios tiene un lugar para nosotros. Esto es importantísimo que en este año lo podamos visualizar para que el próximo año, cuando finalice este año, no digamos, ay, un estado de ganancias y pérdida otra vez, sino que todo sea ganancia. Cuando digo todo sea ganancia, unas se ganan y otras se aprende. Siempre vamos a tener una obtención de ganancia de una u otra forma, intelectual, profesional, económica, pero siempre vamos a tener una ganancia. Entonces, vamos a resumir esta historia que ya usted la conoce porque usted la ha leído, y si no la ha leído y quiere volverla a leer para ver qué le extrae usted de allí, el capítulo 22 del libro de Génesis, cosas extraordinarias usted va a ver allí. Y la revelación de Dios va a traerlo. Por ahora yo solamente me voy a ocupar de hacerles ver que Dios tiene siempre, en primer lugar, oído, en primera instancia, un lugar para nosotros. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Nosotros nos acostumbramos por esa mentalidad, ese inconsciente colectivo de acomodarnos en un lugar, cuando de repente, aunque es un lugar dentro del proceso de Dios, no es el lugar definitivo que Dios tiene para nosotros. Y nacemos y crecemos y nos llenamos la boca diciendo a veces, yo tengo 30 años viviendo aquí en esta casa. Aleluya. Sí, tienes 30 años viviendo en esa casa y a lo mejor Dios quería que vivieras 10.
los otros 20 años en otros sitios distintos. A lo mejor tienes un trabajo, yo trabajé 30 años aquí y me jubilaron. Oye, si te trabajaste 30 años y te jubilaron, hermano, déjame decirte que tu jubilación no te alcanza para vivir en este tiempo. Eso significa que Dios quería que tú te movieras. Pero el mismo afán, el mismo querer cumplir con algo en un momento determinado, no nos permite ver la amplitud de lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que quiero que tú en este año puedas, juntamente conmigo, ver la amplitud. No encajonarnos. Dios no tiene un marco para nosotros. Y si tiene un marco, es para un determinado tiempo, para moldarnos. Y luego Él expande ese marco para que nos podamos mover a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur. Que nos podamos mover. Entonces Dios siempre tiene un lugar. Eso está claro. Dios tiene un lugar. Dentro de ese lugar Dios tiene un espacio. Y en ese lugar y espacio Dios tiene un modo para tratar con nosotros. Y a su vez tiene un tiempo. Vuelvo a repetir, lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Porque nos acomodamos, nos amoldamos y decimos, no, pero si Dios quiere que... Ese confort no nos deja a veces ver las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Por ende, Dios no nos puede hablar, porque Dios nos habla en reposo, oído, en reposo, pero cuando estamos a la expectativa de oír su voz. Cuando hablo de oír su voz, es oírla a través de las Escrituras. Porque a veces estamos esperando que Dios nos hable audiblemente como le habló a Abraham, como le habló a tantas otras personas. Es posible que eso pueda suceder. Yo no me niego ni me cierro a eso, porque dentro de las cosas de Dios todo es posible. Ein od milvado. Todo es posible. Fíjate. Número 2. Cuando nos cercioramos de que estamos en ese lugar, oído, cuando nos cercioramos que estamos en ese lugar, entonces nosotros levantamos un altar. Oído con esto tiene que quedar claro, porque cuando hablo de levantar un altar, ya todo el mundo va a buscar un carpintero, va a buscar un martillo, va a buscar los clavos, va a buscar la madera, va a buscar una cantidad de cosas para elevar un altar, porque nosotros somos así, porque tenemos mentalidad mística. Pero nosotros somos hoy el altar de Dios. Pero necesitamos de alguna u otra forma, cuando hablo de necesidad no hablo de escasez, accionar, necesitamos accionar para exteriorizar lo que somos. Entonces muchas veces Dios usa puntos de contacto, que es un principio universal, para que nosotros podamos exteriorizar lo que somos internamente. Somos el altar de Dios, pero en el lugar donde estamos necesitamos exteriorizar ese lugar. Espero que estés entendiendo, o mejor dicho, que yo me esté expresando. Somos el altar de Dios, pero requerimos, somos el altar de Dios, pero requerimos exteriorizar ese altar. Por eso digo que Dios tiene un lugar para nosotros. Y en ese lugar, una vez que nos cercioramos que es el lugar que Dios escogió para nosotros, exteriorizamos, para no usar la palabra levantar, exteriorizamos el altar que está dentro de nosotros, de lo que nosotros somos. Oído. Tercero, en ese lugar en donde exteriorizamos el altar, es donde viene la manifestación del Elohim Jireh, es decir, la provisión de Dios. Dios comienza a proveernos, oído, a proveernos, escucha, a proveernos lo que Él quiere proveernos para ese momento, para ese lugar. No es Dios me va a proveer aquí no, Dios puede darte una provisión para ese lugar, para ese momento, para tu vivencia, para tu manutención, mas no es la provisión de Dios, sino una parte de su provisión para sustentarte mientras lo mayor se manifiesta
acorde con el entendimiento que tengas en ese lugar. Bendito Dios. Porque si no nos aferramos, yo tengo con este negocio 20 años y todavía tiene la misma maquinita. Tuqui, 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 tuqui. Pero es cerciorarnos. ¿Este es el lugar, Señor? Sí, me cercioro. Exteriorizo el altar. Veo la manifestación de Dios y digo, wow, esto es suficiente para hoy, pero no es más que suficiente para mañana. Significa que para mañana tienes algo mejor. Y entonces eso me hace vivir en una expectativa constante y manteniéndome en la fe, firme en la fe. ¿Ok? Ahora bien, continuamos con este capítulo 22 del libro de Génesis. Voy a acelerar por la hora. Cuando Abraham quiso cumplir la petición de Dios de ofrecer a su hijo, que levantó el cuchillo, oyó la voz de un ángel. Todos conocemos esa historia. Repito, vuélvalo a leer, léalo. Dios le va a dar revelación sobre ese capítulo 22. Yo tengo una enseñanza bien profunda sobre ese capítulo 22, pero no es lo que me corresponde en este momento. Yo estoy hablando desde el lugar. Ahora fíjate, nota algo bien interesante. Cuando el ángel le habla, dice que Abraham levantó los ojos y vio que el carnero estaba a sus espaldas. Oído, a sus espaldas. Esto me da a entender que Abraham no iba detrás de la provisión, sino que la provisión de Dios iba detrás de Abraham. Lo que quiero decir es, no es que yo salga a buscar la provisión, sino que yo marcho y la provisión me está siguiendo. Solo que se va a manifestar en el lugar que Dios preestableció para mí. Entonces, esto me hace entender que yo no busco lo que Dios preestableció para mí, sino que lo que Dios preestableció para mí me busca. Yo solo debo estar en el lugar y en su tiempo Él lo manifestará. Voy a volver a repetir esto porque viste, yo no busco lo preestablecido por Dios. Busca a Dios, búscalo en oración, búscalo. Yo no estoy buscando lo preestablecido por Dios. Lo preestablecido por Dios me está buscando. Yo solamente quiero cerciorarme que esté en el lugar. En ese lugar exteriorizo el altar y el Elohim Jireh se manifiesta. El cordero, el carnero estaba en las espaldas de él, como diciendo, Abraham, te vengo siguiendo desde que saliste del lugar donde Dios te llamó y te dijo, Abraham, y tú dijiste, heme aquí. El cordero, suponte tú que el cordero le hablara así como en las comiquitas, pues. El cordero le diría a Abraham, Abraham, desde el momento que tú dijiste, heme aquí, yo aparecí, porque Dios dijo que ofrecieras a Isaac. Pero era como una prueba. Pero desde ese momento yo te estoy siguiendo. Yo te estoy siguiendo. Cuando tú dijiste, el Señor se proveerá de cordero, ya yo estaba detrás de ti, ya Él se había provisto. Porque nosotros decimos siempre, el Señor se proveerá en futuro. Pero el cordero dice, o el carnero dice, ya yo estoy aquí. Ya yo estoy aquí. Yo quiero que tú y yo, mi esposa y mi familia y los que me están escuchando, cuando estés orando, sientas que internamente Dios te diga, ya estoy aquí. Y la provisión te diga, ya estoy aquí. El carnero está detrás de ti. Solamente tengo que estar en el lugar. Tengo que estar en el lugar.
Muy bien esa observación, la profeta Eunice, cuando, cuando el profeta Daniel Dios le dijo que cuando dispuso en su corazón, ya Dios le dijo al ángel, cuando Daniel dispuso en su corazón, el ángel ya salió. Mira, cuando tú, una vez, lo he dicho varias veces, ¿no? Pero cuando María dijo, hágase conmigo, como dice mi Señor, se movieron los camellos en el oriente para llegar a donde estaba María con la provisión. Señores, esa es la mentalidad de este nuevo año, por favor. Vamos a ponerle corazón. Finalizo con este punto para decirle, lo que Dios preestableció para mí, en mí ha de manifestarse. Anótalo anótalo. Y repítelo hoy, mañana, siempre con convicción. Lo que Dios preestableció para mí, en mí ha de manifestarse. Lo que Dios preestableció para Abraham se manifestó en Abraham, solo que fue en su momento, en su tiempo, en su espacio, en ese lugar. Ahora fíjate, la otra historia es primero de Abraham. Ahora te hablo de una unción profética extraordinaria que cada vez que leo de ese Señor aprendo más. Fíjate, Primera de Reyes capítulo 17 y siguiente, lo vas a buscar con calma. Está ahí una historia de un evento que le sucedió al profeta Elías entre tantos eventos que le ocurrió. Entonces hay en primer lugar una especie de conversación, conversación entre el profeta y el rey de ese tiempo, el rey Acab. Entonces, escúchame. El profeta, usted va a leer la historia otra vez, la va a volver a leer, la va a releer, porque no se canse de leerla. Especialmente aquellos que sabemos que tenemos una unción profética, que lo que decimos de una u otra forma se cumple. De una u otra forma se cumple. Los que me conocen saben lo que yo he venido diciendo desde hace tiempo y de alguna manera lo estamos viendo. Ay, pero él lo dijo en el año 2000 y estamos en el 2025, no importa, pero lo dije, lo repetí en el 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y estamos viendo. Fíjate. Entonces Dios le dice al rey, mira, ¿sabes qué? Acá no va a llover por el tiempo que yo diga. No va a llover por el tiempo que yo diga. Cuando yo lo diga, va a volver a llover. El profeta, el rey ni entendió lo que él estaba diciendo, pero después cuando vio la manifestación de lo que la unción profética de ese momento dijo, el hombre dijo, wow. Ahora fíjate bien interesante. Aquí viene lo que quiero ampliar. La unción profética, oído entre paréntesis, la voz de Dios, no le dice al rey son gobernantes, son presidentes, son gobernadores, son alcaldes, cualquiera que esté en eminencia. La unción profética, es decir, la voz de Dios, no le dice al rey, entre paréntesis, meta todos esos presidentes, gobernadores, alcaldes, por lo menos aquí en Venezuela, primer ministro en otros países, X. No le dice al rey lo que quiere oír, sino lo que Dios quiere que oiga. El rey, delante del profeta, que quería que lo oyera. No, vale, mire, rey, no se preocupe. Aquí va a caer un aguacero de esos terribles, aquí no va a haber sequía. No se preocupe, rey, esté tranquilo que aquí estoy yo. Eso no lo hace la unción profética, eso lo hace un profeta que quiere alinearse con el rey, agradar al rey, pero se olvida, escúchame, que hay un rey
de reyes, hay un Señor de señores, y hay un Dios de dioses. Le decía yo a mi esposa en estos días, mira, cuando nosotros nos alineamos al Rey, cualquier reino sobre la tierra dobla sus rodillas delante de nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos alineando al Rey de Reyes. Y siguiendo las instrucciones del Rey de Reyes. Los otros reyes están subordinados a ese rey. Ah, bueno, bien bueno pues, que yo cambie al Rey de Reyes por un rey temporal. Como les ha estado pasando a muchos apóstoles, pastores, etc. Entonces fíjate, la unción profética, que es la voz de Dios, no le dice al rey lo que el rey quiere oír, sino le dice al rey lo que Dios quiere que ese rey oiga de parte de él. Fíjate, en esa historia vemos en primer lugar las indicaciones de Dios al profeta. Le dice, apártate de aquí y vete a. Fíjate, importante. Apártate de aquí y vete a. Escóndete allí, en ese lugar. Te estoy dando las coordenadas, te estoy diciendo hacia dónde vas a ir. Escóndete allí. Fíjate esta palabra. Yo he mandado a los cuervos que te den allí. ¿Dónde? En el lugar que Dios escogió de comer. Ahora fíjate. Todos sabemos que fue el arroyo de Querit y todo lo demás. Pero ahora escucha. El arroyo se secó como consecuencia de la misma palabra profética. Oído, profeta, porque a veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Esto no puede ser, yo no lo entiendo, yo no comprendo. Ya va. Revisa qué palabra dijiste. Revisa qué palabra estás diciendo. Hay cosas que se están manifestando porque tú de alguna manera, que sabes que tienes una unción profética, estabas hablando ayer de cosas de las cuales no deberías hablar. Estabas dándole connotación a algo. Estabas apoyando lo que otros dicen sin tomar en cuenta que en ti hay una unción profética. El arroyo se secó, pero ¿por qué se secó? Porque no había llovido. ¿Y por qué no había llovido? Porque el profeta había dicho que no iba a llover. No es juego, no es mafia, no es magia, es fe. Escucha esto. Cuando llueve, llueve para todos. Cuando sale el sol para todos. Cuando hay sequía para todos. Sin embargo, para aquellos que estamos bajo la cobertura divina, siempre hay un lugar indicado por Dios donde hay la provisión. Otra vez. Oído. Cuando hay llueve, llueve para todos. Cuando sale el sol para todos. Cuando hay sequía para todos. Cuando hay epidemia para todos. Sin embargo, para aquellos que estamos bajo la cobertura divina de nuestro Dios, siempre hay un lugar indicado por Dios donde hay la provisión. Siempre. Lo que pasa es que el afán, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué dijo? No sé, cualquiera, la junta de condominio, el consejo comunal, la vocera, ¿sabes qué dijo? Que va a pasar esto, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Ajá. Y nosotros que somos los que tenemos la unción profética decimos amén. Porque lo está diciendo doña Petrica, amigo. Más allá de doña Petrica está la unción que Dios puso en ti. Recuérdalo. La unción que Dios puso en ti. Y la unción profética no dice lo que los demás quieren oír, sino lo que Dios quiere que los demás oigan. Parece firme. Deja de estar jugando. Parece firme. Entonces fíjate. Sin embargo, para aquellos que estamos bajo la cobertura divina, siempre hay un lugar
provisto, indicado por Dios, donde hay provisión. Fíjate bien lo que pasó aquí. En el capítulo 17, versículo 18 de Primera de Reyes, vuelve Dios a darle otras indicaciones al señor Elías, porque el arroyo se había secado, y lo envía a un lugar llamado Sarepta de Sidón, donde había una persona viuda. Y yo quiero recordarles que para los israelitas de aquella época, los pobres estaban encuadrados en tres tipos de personas. Número uno, las viudas. Número dos, los huérfanos. Y número tres, los extranjeros. Ellos eran los pobres de aquella época. Dios escogió a un miembro de ese concepto de pobreza para que esa persona fuera un canal de bendición para Elías y Elías fuera un canal de bendición para ella. Fíjate bien. Cuando yo resumo, viene el resumen por la hora, fíjate. Cuando yo resumo ambas historias, please, por favor, escúchame. Cuando yo resumo ambas historias, vemos lo siguiente. 1, Dios tiene siempre un lugar. 2, en ese lugar exteriorizamos o levantamos un altar. 3, en ese lugar Dios manifiesta su provisión divina. 4, la provisión de Dios está siempre siguiéndonos mientras nosotros andamos en el camino que Él nos mostró, indistintamente de cuál sea el proceso. Wow, ya volverlo a decir. Primero, Dios siempre tiene un lugar. 2, en ese lugar nosotros exteriorizamos o levantamos un altar. 3, en ese lugar Dios manifiesta su provisión divina. 4, la provisión de Dios siempre nos está siguiendo mientras andemos en el camino que Él preparó para nosotros en el proceso. ¿Viste? Yo no voy a terminar mis días viviendo en el Hatillo o viviendo en cualquier otro sitio, porque Dios tiene un lugar. Y cuando este lugar se venza, hace tiempo, se comience a secar el arroyo, Dios me va a tener a Sarepta de Sidón. Va a tener algo. Porque mientras yo me mantenga en el camino que Él preparó como proceso para mí, la provisión de Dios siempre me va a seguir, siempre va a estar a mis espaldas, siempre. Yo no voy a estar corriendo detrás de ella. Ella está corriendo detrás de mí para alcanzarme. Lo que pasa es que a veces como tengo prisa, la bendición no me alcanza porque ando corriendo, desesperado, yo buscando algo cuando la tengo en la espalda. Es decir, está en el morral. 5. La unción profética, que es la voz de Dios, es representante divino. Nunca será un representante humano. Quiero que oigas esto y lo puedas entender. Fíjate, la unción profética es para ser representante de lo divino, nunca de lo humano. Es decir, yo no puedo cambiar lo divino por lo humano, aunque lo humano me esté brindando cosas hermosas en el momento, porque lo humano va a ser provisional, momentáneo, mientras que lo divino será siempre eterno. Entonces, la unción profética, que es la voz de Dios, va a representar siempre lo divino. Entonces, vengo yo con lo divino, a hablar con el rey,
Y el rey me va a decir, no, José María, no es así como tú dices, porque aquí el gobernador soy yo. Por favor, señor gobernador, le está hablando el gobernador de los cielos y de la tierra. Yo soy su representante. Pero como no estamos seguros de quiénes somos, sino que somos ministros, somos no sé qué, y cuando a la hora de la pequeña, como se dice, o de la chiquita, como dicen aquí en Venezuela, arrugamos, se nos acaba la voz profética. Y yo quiero que grabes esto. La unción profética, la voz de Dios, es representante divino, nunca representante humano. Es decir, no se representa a sí mismo, no representa ningún partido político, no representa ningún gobernador de turno, no representa ni siquiera su propio ministerio, representa a Dios. Como que no gustó, ¿verdad? Claro, porque nosotros hablamos de nuestro ministerio, hablamos de yo soy, yo tengo, yo puedo. La unción, bueno, eso que lo haga quien quiera hacerlo, pero el que se considere unción profética, voz de Dios, tiene que entender y comprender que es representante divino. No se representa a sí mismo, no representa ningún partido político, no representa ningún gobernador de turno, no representa ni siquiera su propio ministerio, representa lo divino que está por encima de cada una de las cosas que ya nombré. Número 6. La unción profética sigue siempre las indicaciones de Dios, así humanamente parezcan absurdas. Anota, anota. La unción profética siempre sigue las indicaciones de Dios, aunque humanamente parezcan absurdas. Número 7, acelera. La unción profética enfrenta con gallardía las consecuencias de sus propias palabras. Oído, por eso tiene que tener cuidado. La unción profética enfrenta con gallardía las consecuencias de sus propias palabras. Pero usted lo dijo. Usted no tiene con gallardía. El profeta, el arroyo se le secó al profeta Elías y él dijo, wow, se secó. ¿A quién le vas a reclamar? Al ministerio de hidrología. Porque se reventó el tanque. No, fue porque tú dijiste que iba a haber sequía. Entonces él tenía que enfrentar con gallardía sus propias palabras. Con esto termino, le digo chao a Arrivederci y que esto quede claro allí. Fíjate. Número 8. Para los que nos acogemos a la palabra y a las promesas, escucha, a la palabra, a las promesas, a las indicaciones y directrices de Dios, a los que nos acogemos a su palabra, a sus promesas, a sus indicaciones y sus directrices, siempre hay en el 2026, en el 2027, en los años venideros, oído, con esto cierro, me despido. Siempre hay, escucha, simbólicamente hablando, no es que te me vas a poner a buscar ahora la tierra de Moriah, no. Simbólicamente hablando, siempre hay una tierra de Moriah, donde vamos a ofrecer. 2, un monte que Él nos va a mostrar. Recuerda que la palabra monte simbólicamente significa reino. 3, la manifestación de Elohim Jireh, su provisión. 4, oído, un rey a quien profetizarle lo que Dios quiere que oiga. Oído con eso.
Ahí es donde nos acobardamos. 5. Un arroyo que en su tiempo se secará. Oído, porque a lo mejor estás en un arroyo ahorita muy contento, un aleluya, amén. No, oye, tienes la carne y el pan en la mañana, el pan y la carne en la tarde. Y tienes agua, tranquilo, está chévere. Pero vamos a tener un arroyo que en su momento ese arroyo se secará, como señal de que hay que moverse. Hay que moverse. 6. Cuervos que estén bajo las órdenes de Dios siempre. Siempre. Solo debo asegurarme que en mí está la unción profética. La unción que atrae, que viene a mí, que llega a mí, que se manifiesta en mí. 7. Siempre habrá una Sarepta de Sidón. Siempre se secó el arroyo. Sarepta de Sidón. No te preocupes por eso. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Dios mío, el negocio, los aranceles, el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto ahora del adulto mayor. Y Dios mío, ¿qué voy a hacer? El arroyo se seca. Hay una Sarepta de Sidón. Oído. En Sarepta de Sidón siempre habrá una viuda. Es decir, alguien de quien menos esperamos, que es el canal de bendición de Dios para ser usado a nuestro favor. Para quienes nosotros también seremos una bendición. Y recuerda esto, siempre, siempre, donde nosotros lleguemos o estemos, somos de bendición para esas personas que sin darse cuenta ellos prosperan, crecen y se desarrollan en algún área, porque la unción profética que está en ti los arropa. Cuando tú te mueves de allí, tu unción se va contigo. No se te olvide, repito y finalizo. Para nosotros los que nos acogemos a su palabra, a sus promesas, a sus indicaciones y directrices, siempre habrá, siempre hay. Este año y los venideros, la tierra de Moriah, donde vamos a ofrecer un monte que Él nos va a mostrar, un reino. En ese lugar se manifestará el Elohim Jireh. Habrá un rey a quien profetizarle lo que Dios quiere que él oiga. Un arroyo. Cuervos en ese arroyo que irán y vendrán. El arroyo se secará. Pero cuando se seque el arroyo aparecerá Sarepta de Sidón. Y juntamente con Sarepta de Sidón, aquella persona, aquella institución de quien menos esperamos, pero que es el canal que Dios usará en ese momento para tu bendición. Te declaro muy bendecido bajo la cobertura divina, su gracia y su favor siempre en ti y siempre en nosotros, creyendo, confiando y esperando en las grandes manifestaciones de Dios para nuestras vidas. Nos vemos la próxima semana. Vamos a continuar con el punto número 3. Hoy, lo que terminé hoy fue un break que hice para hablar un poco acerca de lo preestablecido por Dios. Preestablecido por Dios. Que la paz de Dios reine en tu vida para siempre y sigamos siempre adelante con la frente en alto, con pasos firmes, porque Dios, a través de su Santo Espíritu, nos guiará siempre a toda verdad. Bendecidos.